Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Lo que voy a contarles no es una historia inventada. Es algo que me pasó hace 3 años y que cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Yo era una persona escéptica, de esas que no creen en nada que no puedan tocar o ver con sus propios ojos. Pero después de lo que viví esa noche en el cementerio de San Miguel, ya no puedo dormir con las luces apagadas. Muchas veces me he preguntado si debería contar esto o guardármelo para siempre, pero siento que necesito sacarlo de mi pecho, compartirlo con alguien, aunque sea solo para que entiendan por qué ya no soy la misma persona de antes. Si están escuchando esto, les pido que no lo tomen a la ligera. No estoy buscando atención ni quiero asustar a nadie sin motivo. Simplemente necesito que alguien más sepa lo que hay en ese lugar, lo que realmente existe más allá de lo que podemos ver. Mi nombre completo es Marco Antonio Delgado Ruiz. Tengo 32 años y soy de Puebla, México. Trabajo como técnico en sistemas y siempre he sido una persona muy racional. Pero lo que les voy a contar desafía toda lógica. Todo comenzó un viernes por la tarde, a finales de octubre del 2022. Recuerdo perfectamente la fecha porque era 2 días antes del Día de Muertos. Yo trabajaba en una empresa de mantenimiento de computadoras, y ese día me tocó hacer un servicio en una casa que estaba justo al lado del cementerio de San Miguel, uno de los camposantos más antiguos de la ciudad. Terminé el trabajo como a las 6 de la tarde. El cliente me pagó y salí de su casa con mi mochila de herramientas colgada al hombro. Hacía un poco de frío y el cielo estaba gris, de ese color que parece que va a llover en cualquier momento, pero nunca lo hace. Caminé hacia donde había dejado estacionada mi camioneta, que por cierto era una pickup vieja color blanca que ya tenía varios años de uso, pero que todavía me servía bien. Pero cuando llegué al lugar donde la había dejado, mi camioneta no estaba. Al principio pensé que me había equivocado de calle, así que caminé una cuadra arriba y una cuadra abajo buscándola. Nada. Empecé a sentir ese nerviosismo en el estómago que te da cuando sabes que algo malo pasó. Saqué mi celular y llamé a la grúa municipal para preguntar si se la habían llevado. Me dijeron que no tenían ningún reporte de mi vehículo. Entonces me di cuenta de la horrible verdad. Me la habían robado. Ahí mismo, en plena tarde, mientras yo estaba trabajando adentro de esa casa. Sentí una mezcla de coraje y frustración que casi me hace gritar. Esa camioneta era mi herramienta de trabajo. Sin ella, no podía moverme a hacer mis servicios. Además, adentro tenía equipo de cómputo que había comprado con mucho esfuerzo. Llamé a la policía para levantar el reporte. Me dijeron que mandaban una patrulla, pero que podía tardar porque tenían muchos reportes ese día. Mientras esperaba, empezó a oscurecer. Las farolas de la calle se encendieron una por una, haciendo ese zumbido eléctrico que siempre hacen. Yo estaba parado ahí en la banqueta, viendo pasar los carros, sintiéndome impotente y enojado. Como a las 7:30, cuando ya estaba completamente oscuro, llegó finalmente la patrulla. Eran 2 oficiales, un hombre como de 40 años y una mujer más joven. Bajaron de la patrulla con sus libretas y me empezaron a hacer preguntas. Modelo del vehículo, placas, color, a qué hora lo dejé estacionado, si vi algo sospechoso. Les contesté todo lo que pude, pero la verdad es que no tenía mucha información útil para darles. El oficial me dijo lo que ya me imaginaba, que iba a ser difícil recuperar mi camioneta, que probablemente ya la habían desmantelado o la estaban llevando a otro estado. Me dio un folio del reporte y me dijo que estuviera pendiente de mi teléfono por si tenían alguna novedad. Pero por la forma en que lo dijo, supe que no iba a haber ninguna novedad. Mi camioneta se había perdido para siempre. Cuando se fueron los policías, me quedé solo otra vez en esa calle vacía. Saqué mi celular para pedir un taxi, pero me di cuenta de que la batería estaba en rojo, como en 5%. Para colmo de males, no traía mi cargador portátil porque lo había dejado en la camioneta. Tenía que actuar rápido antes de que se me apagara el teléfono. Abrí la aplicación del taxi
y pedí uno. Me decía que el tiempo de espera era de 25 minutos. No tenía opción. Decidí buscar un lugar donde sentarme a esperar. Miré a mi alrededor y lo único que había cerca era el cementerio. Su barda gris se extendía por toda la cuadra, como una pared interminable. La entrada principal estaba justo en la esquina, con su puerta grande de hierro negro y su arco de cantera que decía el nombre del lugar con letras antiguas. Me acerqué caminando despacio. La verdad, nunca me habían gustado los cementerios, no porque les tuviera miedo, sino porque me parecían lugares tristes. Pero esa noche necesitaba un lugar donde sentarme, y el cementerio tenía unas bancas de piedra afuera, junto a la entrada. Pensé que podía esperar ahí mi taxi sin ningún problema. Cuando llegué a la entrada, noté algo extraño. La puerta grande de hierro estaba entreabierta. No mucho, tal vez unos 30 centímetros, pero lo suficiente para que una persona pudiera pasar. Eso me pareció raro porque, según yo sabía, los cementerios cerraban como a las 6 de la tarde. Ya eran casi las 8. Me asomé por la rendija de la puerta. Adentro todo estaba oscuro. Apenas se veían las siluetas de las tumbas y los árboles contra el cielo gris. No se oía nada. Ni siquiera el sonido de los carros de la calle parecía llegar hasta ahí adentro. Era como si el cementerio estuviera en otro mundo, separado del resto de la ciudad por una cortina invisible de silencio. Decidí no entrar. Me senté en una de las bancas de piedra que estaban afuera y revisé mi celular. La batería ya iba en 3%. El taxi todavía tardaba 20 minutos según la aplicación. Guardé el teléfono para ahorrar batería y me quedé ahí sentado, viendo la calle oscura y pensando en mi mala suerte. Así estuve unos 5 minutos, tal vez 10. El frío empezaba a calarme los huesos y me arrepentí de no haber traído una chamarra más gruesa. De repente, escuché un ruido que venía de adentro del cementerio. Era como un chirrido, como cuando empujas algo pesado contra el suelo. Me tensé en la banca y miré hacia la puerta entreabierta. El ruido se detuvo. Luego volvió a empezar, más fuerte esta vez. Chirrido, pausa, chirrido, pausa. Como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo de tierra. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me dije a mí mismo que probablemente era el cuidador del cementerio, que tal vez estaba haciendo algún trabajo de mantenimiento, y por eso la puerta estaba abierta. Pero algo en ese sonido no me cuadraba. Había algo en la forma en que resonaba en el silencio de la noche que me ponía nervioso. Decidí pararme de la banca y caminar un poco, alejarme de la entrada del cementerio. Pero justo cuando me iba a levantar, el sonido se detuvo completamente. Y en ese silencio absoluto, escuché algo más. Era una voz. Una voz de mujer que venía de adentro del cementerio. No podía entender lo que decía, pero sonaba como si estuviera llamando a alguien. Su tono era extraño, como cantado, pero no era una canción alegre. Era algo que me hizo sentir una opresión en el pecho, una angustia que no podía explicar. Me quedé completamente inmóvil en esa banca, con el corazón latiéndome cada vez más rápido. La voz seguía llamando desde adentro del cementerio, cada vez un poco más fuerte, un poco más clara. Ahora podía distinguir que estaba diciendo un nombre, pero no lograba entender cuál era. Sonaba como si la mujer estuviera buscando a alguien entre las tumbas, caminando despacio y repitiendo ese nombre una y otra vez. Saqué mi celular para ver cuánto faltaba para que llegara mi taxi. La pantalla se encendió mostrando 2% de batería, y todavía faltaban 15 minutos. Maldije en voz baja. No podía quedarme ahí sentado escuchando esa voz espeluznante, pero tampoco quería alejarme mucho por si mi taxi llegaba antes de tiempo y no me encontraba. Decidí pararme y caminar hacia la esquina, donde había un poste de luz. Desde ahí todavía podía ver la entrada del cementerio, pero estaba un poco más lejos de esa puerta entreabierta. Mientras caminaba, la voz se fue apagando hasta que dejé de escucharla. Me recargué contra el poste de luz y respiré profundo, tratando de calmarme. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Desde donde estaba parado, podía ver que la puerta del cementerio ya no estaba entreabierta como antes. Ahora estaba completamente abierta, de par en par, como invitándome a entrar.
Y yo estaba seguro, completamente seguro, de que nadie había salido de ahí. Nadie había empujado esa puerta. Simplemente se había abierto sola mientras yo caminaba hacia el poste. Miré mi celular otra vez. Todavía faltaban 12 minutos para el taxi. La batería seguía en 2%. Pensé en correr hacia otra calle, buscar alguna tienda abierta donde pudiera esperar, pero tenía miedo de que mi teléfono se apagara en el camino y perdiera la ubicación del taxi. Además, algo en mi interior me decía que no debía correr, que eso sería peor, como cuando un perro te persigue y sabes que no debes correr porque eso activa su instinto de caza. Me quedé ahí parado, pegado al poste de luz, sin quitarle la vista a esa puerta abierta del cementerio. Los minutos pasaban lentos, cada segundo se sentía como una eternidad. El frío de la noche ya no me molestaba porque tenía el cuerpo tenso por el miedo, y eso me mantenía caliente de una forma extraña. Entonces la escuché otra vez, la voz de mujer, pero esta vez no venía de adentro del cementerio, venía de la calle, de algún lugar a mi derecha. Giré la cabeza despacio y la vi. Había una figura parada en la esquina contraria, del otro lado de la calle. Era una mujer vestida completamente de negro, con un velo que le cubría la cara. Estaba completamente inmóvil, mirando hacia donde yo estaba. No sé cómo sabía que me estaba mirando si no podía ver sus ojos a través del velo, pero lo sabía. Podía sentir su mirada clavándose en mí como agujas. Mi respiración se volvió agitada y sentí que las piernas me empezaban a temblar. Quería correr, quería gritar, quería hacer algo, pero mi cuerpo no me respondía. Era como si estuviera pegado al suelo, paralizado por el terror. La mujer empezó a caminar hacia mí. Sus pasos eran lentos, pausados y no hacían ningún ruido. Ni siquiera el sonido de zapatos contra el pavimento. Solo avanzaba en ese silencio antinatural, acercándose cada vez más. Yo seguía sin poder moverme, viendo cómo se aproximaba, sintiendo que mi corazón iba a explotar dentro de mi pecho. Cuando estaba como a 10 metros de distancia, mi celular vibró en mi mano. El taxi había llegado. Esa vibración fue como un choque eléctrico que me devolvió el control de mi cuerpo. Sin pensarlo 2 veces, eché a correr por la banqueta, alejándome de esa mujer, buscando desesperadamente el taxi con la mirada. Lo vi estacionado a media cuadra con las luces encendidas. Corrí hacia él como nunca había corrido en mi vida, sin atreverme a voltear atrás. Llegué al carro, abrí la puerta trasera y me lancé adentro casi sin aliento. El conductor, un señor mayor con bigote, me miró extrañado por el espejo retrovisor. ¿Está bien, joven?, me preguntó con preocupación. Sí, vámonos por favor, le dije con la voz entrecortada, todavía jadeando por la carrera. El taxi arrancó y empezamos a alejarnos de ese lugar maldito. Fue entonces cuando finalmente me atreví a voltear hacia atrás, mirando por la ventana trasera. La mujer de negro seguía parada en medio de la calle, exactamente donde yo había estado momentos antes. Seguía inmóvil, pero ahora su cabeza estaba girada en dirección al taxi, siguiéndonos con la mirada mientras nos alejábamos. El conductor tomó una vuelta en la esquina y la perdí de vista. Me dejé caer contra el asiento, sudando frío a pesar del clima helado de la noche. Mi celular se apagó en ese momento. La batería finalmente se había agotado. Pero ya no importaba. Ya estaba lejos de ahí, durante el camino a mi casa. El conductor intentó hacer conversación, pero yo apenas le contestaba con monosílabos. Mi mente estaba reviviendo una y otra vez lo que acababa de pasar. Trataba de encontrarle una explicación lógica. Tal vez era una mujer de luto visitando a un familiar. Tal vez la puerta del cementerio se había abierto por el viento. Tal vez todo había sido una coincidencia, y mi mente asustada había exagerado las cosas. Pero en el fondo sabía que ninguna de esas explicaciones tenía sentido. Esa mujer no caminaba como una persona normal. Esa voz que escuché no era de alguien vivo, y esa sensación de terror absoluto que sentí no era producto de mi imaginación. Algo había pasado esa noche, algo que no podía explicarse con la razón. Llegué a mi casa como media hora después. Le pagué al taxista, entré a mi departamento y cerré la puerta con seguro. Puse el celular a cargar y me quedé sentado en la sala, con todas las luces encendidas, tratando de procesar lo que había vivido.
Me dije a mí mismo que al día siguiente todo se vería diferente, que con la luz del sol podría pensar con más claridad. Pero cuando finalmente logré dormirme esa noche, tuve pesadillas horribles. Soñé que estaba de nuevo frente al cementerio, pero esta vez la puerta no solo estaba abierta, sino que había algo adentro llamándome, tirando de mí como si tuviera garras invisibles clavadas en mi pecho. Y la mujer de negro estaba ahí también, pero ahora podía ver su cara debajo del velo. No tenía ojos, solo dos huecos oscuros y profundos donde deberían estar, y su boca se abría en una sonrisa imposible, demasiado ancha, llena de dientes rotos. Me desperté gritando como a las 4 de la mañana, empapado en sudor. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Me quedé sentado en la cama el resto de la noche, con las luces prendidas sin atreverme a cerrar los ojos otra vez. Al día siguiente, sábado, intenté seguir con mi vida normal. Llamé al seguro para reportar el robo de mi camioneta y empecé los trámites. Pero mi mente no dejaba de regresar a lo que había pasado la noche anterior. Necesitaba saber si había sido real o si mi cabeza me había jugado una mala pasada por el estrés del robo. Así que esa tarde, con la luz del día todavía iluminando las calles, decidí regresar al cementerio de San Miguel. Tomé un taxi y le pedí que me dejara en la misma esquina donde todo había pasado. Cuando llegué, todo se veía completamente diferente. El cementerio se veía normal, común y corriente. La puerta estaba cerrada con candado y había gente caminando por las calles alrededor. Nada de lo que veía me daba miedo. Me acerqué a la entrada y leí el letrero que estaba colgado en la puerta. Decía que el horario de visitas era de 8 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días. Anoté el número de teléfono que aparecía ahí y lo guardé en mi celular. Luego caminé alrededor de la barda del cementerio, buscando no sé qué exactamente. Alguna pista, alguna señal que me ayudara a entender lo que había vivido. No encontré nada fuera de lo común. Era solo un cementerio viejo, con sus tumbas antiguas y sus árboles grandes. Me sentí un poco tonto por haber ido hasta allá. Tal vez realmente todo había sido producto de mi imaginación alterada por el estrés y el cansancio. Pero cuando estaba por irme, un señor mayor que vendía flores afuera del cementerio me llamó. «Oiga, joven», me dijo, «¿usted estuvo aquí anoche?» Me quedé helado cuando escuché su pregunta. Me acerqué despacio al puesto de flores y lo miré a los ojos. Era un hombre de unos 70 años, con el rostro curtido por el sol y las manos ásperas de alguien que ha trabajado toda su vida. Tenía una mirada seria, como si supiera exactamente lo que me había pasado. «Sí, estuve aquí anoche», le contesté con voz temblorosa. «¿Por qué me pregunta?» El señor dejó de arreglar sus flores y se me quedó viendo fijamente, porque yo también estaba aquí. Cierro mi puesto como a las 7, pero anoche se me olvidaron unas cubetas y regresé por ellas. Lo vi a usted sentado en la banca, frente a la entrada. Sentí que se me secaba la boca. ¿Y vio algo más? ¿Vio a alguien más?» El vendedor asintió despacio, con una expresión grave en el rostro. Vi cuando se paró y caminó hacia el poste. Y también vi cuando ella apareció. Mi corazón empezó a latir descontroladamente. No había sido mi imaginación. Alguien más lo había visto. Alguien más sabía que esa mujer era real. «¿Quién es ella?», le pregunté casi suplicando. «¿Qué es lo que quiere?». El señor respiró profundo antes de contestar. «Mire, joven, yo llevo vendiendo flores aquí afuera más de 30 años. He visto muchas cosas extrañas en todo este tiempo, cosas que no tienen explicación. Pero esa mujer, ella es diferente. Aparece cada cierto tiempo, siempre en octubre, siempre cuando está por llegar el Día de Muertos». Me senté en el bordillo de la banqueta porque sentía que las piernas no me iban a sostener. El vendedor continuó hablando con voz baja, como si tuviera miedo de que alguien más lo escuchara. «Hace muchos años, no sé exactamente cuántos, una mujer perdió a su hijo. Era un niño pequeño, de unos 5 o 6 años. Se enfermó de algo grave y no pudieron salvarlo. Lo enterraron aquí en el cementerio de San Miguel. La madre venía todos los días a visitarlo. Pasaba horas sentada junto a su tumba,
hablándole, cantándole, como si el niño todavía estuviera vivo. El señor hizo una pausa y miró hacia la puerta cerrada del cementerio antes de seguir. La gente empezó a preocuparse porque ella dejó de comer, dejó de dormir. Solo vivía para estar junto a esa tumba. Un día simplemente no regresó a su casa. La encontraron aquí adentro junto a la tumba de su hijo. Dicen que su corazón simplemente dejó de latir, de pura tristeza. La enterraron en el mismo cementerio, junto a su hijo, como ella siempre había querido. ¿Y desde entonces aparece? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. El vendedor asintió. Desde entonces, en las fechas cercanas al Día de Muertos, la gente la ha visto caminando por estas calles. Siempre está buscando algo, o a alguien. Algunos dicen que busca a su hijo, que su alma no puede descansar porque no acepta que él se fue. Otros dicen que busca a alguien que la acompañe, alguien que pueda entender su dolor. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. ¿Y qué pasa con las personas que ella encuentra? ¿Qué les hace? El rostro del vendedor se puso aún más serio. La mayoría logra escapar como usted, pero hay algunos que no corrieron cuando debían. Algunos que entraron al cementerio cuando ella los llamó. ¿Qué les pasó a esos?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. El señor movió la cabeza lentamente. Algunos los encontraron días después, caminando por la ciudad como si estuvieran perdidos, sin recordar quiénes eran. Otros simplemente desaparecieron y nunca se volvió a saber de ellos. Y hubo uno, hace como 10 años, que entró al cementerio siguiendo esa voz. Lo encontraron al día siguiente sentado junto a una tumba, meciendo los brazos como si cargara a un bebé. No dejaba de llorar y repetía que tenía que cuidar al niño, que no podía dejarlo solo. Tuvieron que internarlo en un hospital psiquiátrico. Hasta donde sé, todavía sigue ahí, repitiendo lo mismo una y otra vez. Me quedé en silencio procesando toda esa información. Mi mente trataba de encontrar alguna explicación racional, alguna forma de negar lo que estaba escuchando. Pero no podía. Yo había visto a esa mujer, había sentido su presencia. Había escuchado su voz llamando desde el interior del cementerio. ¿Por qué la puerta estaba abierta anoche?, pregunté finalmente. El cementerio debería estar cerrado a esas horas. El vendedor se encogió de hombros. La puerta siempre está cerrada con candado después de las 6, pero cuando ella aparece, de alguna forma se abre. Es como si las reglas normales no aplicaran para ella, como si pudiera mover las cosas solo con su voluntad. Le agradecí al señor por contarme todo eso, y empecé a caminar de regreso a la parada de taxis. Mientras me alejaba, me giré una última vez para ver el cementerio. La luz del día lo hacía ver pacífico, casi hermoso con sus árboles viejos y sus tumbas de piedra cubiertas de musgo. Pero ahora sabía lo que se escondía ahí adentro cuando caía la noche. Sabía que había algo esperando, algo que no descansaba, algo que nunca iba a dejar de buscar. Durante las siguientes semanas intenté olvidar lo que había pasado. Recuperé algo de dinero del seguro y compré otra camioneta usada para poder seguir trabajando. Traté de convencerme de que todo había sido solo un susto, una mala experiencia que podía dejar atrás. Pero las pesadillas continuaron. Cada noche soñaba con el cementerio. Cada noche escuchaba esa voz llamándome. Y cada noche veía a esa mujer de negro acercándose a mí, cada vez más cerca, hasta que podía sentir su aliento frío en mi cara. Me despertaba gritando, empapado en sudor, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Dejé de dormir bien. Las ojeras se me marcaron profundamente y empecé a perder peso. Mis amigos me preguntaban qué me pasaba, pero yo no podía contarles. ¿Cómo les iba a explicar que estaba siendo perseguido en mis sueños por el fantasma de una madre que no podía dejar ir a su hijo? Pensarían que estaba loco. Un mes después de aquella noche, tuve que hacer un trabajo cerca de esa zona otra vez. Traté de terminar rápido para irme antes de que oscureciera, pero el trabajo se complicó, y cuando salí, ya eran las 7:30 de la noche. Me subí rápido a mi camioneta y manejé por la ruta más larga para evitar pasar frente al cementerio de San Miguel. Pero cuando iba manejando por una avenida que estaba como a 5 cuadras del cementerio,
Vi algo en el espejo retrovisor que me hizo pisar el freno sin querer. Atrás de mi camioneta, caminando por la banqueta, estaba la mujer de negro. Seguía usando ese velo que le cubría el rostro y caminaba con esos pasos lentos y silenciosos que tanto me aterraban. Un carro detrás de mí tocó el claxon con furia porque me había detenido en medio de la calle. Volví a acelerar, con las manos temblando sobre el volante, mirando constantemente por el espejo. La mujer ya no estaba ahí. Había desaparecido. Pero yo sabía que no había sido mi imaginación. Ella me había encontrado. De alguna forma me había seguido hasta ahí. Desde ese día he visto a la mujer de negro en varios lugares. A veces la veo parada en una esquina cuando voy manejando. Otras veces la veo reflejada en el cristal de alguna ventana cuando paso caminando. Siempre está ahí, observándome, siguiéndome, esperando. Ya no sé qué quiere de mí. No sé por qué me eligió a mí esa noche. Tal vez fue solo mala suerte, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. O tal vez vio algo en mí, algo que le recordó a alguien más, algo que la atrajo hacia mí. He pensado en mudarme de ciudad, en irme lejos de aquí. Pero tengo miedo de que eso no sirva de nada. Tengo miedo de que no importa a dónde vaya, ella me va a seguir. Porque siento que desde aquella noche, desde que escuché su voz llamándome desde el interior de ese cementerio, quedé marcado de alguna forma. Como si ella hubiera dejado una parte de sí misma adherida a mí. Una conexión que no puedo romper. Ahora vivo con las luces encendidas todo el tiempo. No puedo estar en lugares oscuros porque siento que ella está ahí, esperando en las sombras. He dejado de salir de noche a menos que sea absolutamente necesario. Mi vida se ha convertido en una prisión de miedo constante. Mis amigos ya no me llaman porque siempre les digo que no cuando me invitan a salir. Mi familia está preocupada porque me ven demacrado y nervioso todo el tiempo. Pero no puedo decirles la verdad. No pueden ayudarme. Nadie puede. A veces pienso en volver al cementerio, en entrar y buscar la tumba de esa mujer y su hijo. Tal vez si hablo con ella, si le explico que no quiero hacerle daño, que solo quiero vivir en paz, tal vez me deje en paz. Pero luego recuerdo lo que me contó el vendedor de flores sobre ese hombre que entró al cementerio y terminó internado en un hospital psiquiátrico. Y sé que si entro ahí, no voy a salir siendo la misma persona, si es que logro salir. Han pasado 3 años desde aquella noche y las cosas solo han empeorado. Las apariciones son más frecuentes ahora. Ya no solo la veo de lejos, ahora la veo más cerca, cada vez más cerca. Anoche la vi parada al pie de mi cama cuando me desperté. No hizo nada, solo se quedó ahí parada observándome en la oscuridad. Cuando prendí la luz ya no estaba, pero sé que va a regresar. Siento que se está acercando el final. No sé qué forma va a tomar ese final, pero lo siento acercarse como se siente una tormenta antes de que llegue. El aire se siente pesado, cargado de algo que no puedo ver pero que está ahí, esperando. Por eso decidí grabar esta historia, para que alguien sepa lo que pasó, para que si desaparezco o si me encuentran en algún estado del que no pueda regresar, alguien entienda por qué. No fue mi culpa, no hice nada malo. Solo estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado. Si están escuchando esto, les pido un favor. No vayan al cementerio de San Miguel en octubre, cuando se acerca el Día de Muertos. Y si por alguna razón tienen que pasar por ahí de noche, no se detengan. No miren hacia adentro si la puerta está abierta. Y si escuchan una voz llamándolos, no volteen. Sigan caminando y no miren atrás. Porque una vez que ella los ve, una vez que los marca, ya no hay forma de escapar. Es solo cuestión de tiempo antes de que venga por ustedes. Y cuando lo haga, cuando finalmente llegue a reclamar lo que cree que es suyo, no habrá nadie que pueda salvarlos. Yo ya lo acepté. He dejado de huir. He dejado de resistirme. Porque me di cuenta de que no importa lo que haga, no importa a dónde vaya, ella siempre va a estar ahí. En cada sombra, en cada reflejo, en cada momento de silencio. Anoche soñé que estaba de nuevo frente al cementerio de San Miguel, pero esta vez no tenía miedo. Esta vez caminé hacia la puerta abierta sin dudarlo. Entré al cementerio oscuro y caminé entre las tumbas, siguiendo esa voz que me llamaba.
La encontré parada junto a una tumba pequeña, la de su hijo. Se dio vuelta hacia mí y levantó el velo, y por fin pude ver su rostro. No voy a describir lo que vi. Algunas cosas es mejor que nadie más las sepa, pero cuando me desperté de ese sueño, supe que era el final. Supe que la próxima vez que me llame, voy a ir. No porque quiera, sino porque ya no tengo fuerzas para resistirme. Hoy es 31 de octubre. Día de Muertos es pasado mañana, y puedo sentir que esta noche ella va a venir por mí. No sé qué va a pasar después. No sé si voy a desaparecer como esos otros que nunca regresaron, o si voy a terminar como ese hombre que encontraron meciendo los brazos junto a una tumba. O tal vez va a ser algo peor, algo que nadie ha vivido antes. Pero ya no importa. Estoy cansado de tener miedo. Estoy cansado de correr. Cuando venga por mí esta noche, cuando escuche su voz llamándome desde la oscuridad, voy a levantarme de mi cama y voy a seguirla. Voy a caminar hasta el cementerio de San Miguel y voy a entrar por esa puerta que sé que va a estar abierta, esperándome. Y tal vez ahí adentro, entre las tumbas y las sombras, finalmente voy a entender qué es lo que quiere de mí. ¿Por qué me eligió? ¿Qué es lo que ve en mí que le hace pensar que puedo darle lo que busca? O tal vez nunca lo voy a entender. Tal vez solo voy a convertirme en otra historia más. Otra persona que desapareció después de visitar el cementerio de San Miguel. Otra advertencia para los que vengan después. Si encuentran esta grabación, por favor no la ignoren. No piensen que es solo una historia inventada para asustar. Es real. Todo lo que conté aquí pasó de verdad. Y puede pasarle a cualquiera. Puede pasarles a ustedes. El sol se está ocultando ahora. Puedo ver por mi ventana cómo el cielo se va poniendo oscuro. Y en ese oscurecer, puedo sentir que ella se está acercando. Puedo sentir su presencia cada vez más fuerte, como una presión en el pecho que me cuesta respirar. Voy a dejar el celular grabando por si acaso, por si pasa algo que valga la pena documentar, aunque sinceramente, no creo que nadie quiera ver lo que está por venir. Solo me queda decirles algo más. Si algún día pasan por el cementerio de San Miguel y ven a una persona vestida de negro parada junto a la entrada, mirando hacia la calle con un velo cubriéndole el rostro, no se acerquen. No pregunten si necesita ayuda. Solo sigan su camino y finjan que no la vieron, porque tal vez esa persona ya no sea yo. Tal vez sea lo que ella me convirtió. Otra alma atrapada, condenada a vagar eternamente buscando algo que nunca va a encontrar, esperando junto a ese cementerio maldito, repitiendo el ciclo una y otra vez. Ya es de noche, ya puedo escuchar su voz llamándome. Esta vez no viene de lejos, viene de afuera de mi puerta. Está aquí, es hora de ir. No me busquen. Hay trabajos que te cambian la vida para siempre, y no siempre de la manera que uno espera. Algunos dicen que la noche saca lo peor de las personas, pero yo creo que también despierta cosas que deberían seguir durmiendo. Esta es mi historia, y aunque han pasado 3 años desde que dejé ese trabajo, todavía no puedo dormir bien por las noches. Mi nombre es Ricardo Hernández Morales. Tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajé durante 8 meses en una gasolinera en las afueras de la ciudad, en el turno de noche. Era un trabajo sencillo: atender a los pocos clientes que llegaban después de las 10 de la noche, mantener limpio el lugar y asegurarme de que todo estuviera en orden para el turno de la mañana. La gasolinera se llamaba El Viajero y estaba ubicada en la carretera que va hacia Chapala, rodeada de terrenos baldíos y algunos ranchos abandonados. Durante el día era un lugar normal, con bastante movimiento de autos y camiones, pero por las noches se convertía en algo completamente diferente. Mi primer día de trabajo fue un martes de octubre. El gerente, don Carlos, me explicó las tareas básicas: revisar los niveles de combustible en los tanques, limpiar los baños cada 2 horas, atender la caja registradora y mantener las luces encendidas toda la noche. Me dijo que por lo general llegaban pocos clientes después de medianoche, así que tendría tiempo de sobra para hacer todo el trabajo. Lo que no me dijo fue que ese lugar tenía algo extraño. La primera semana pasó sin problemas.
Llegaban algunos camioneros, trabajadores de fábricas que salían tarde, y de vez en cuando alguna familia que regresaba de viaje. Todo normal. Pero durante la segunda semana, empecé a notar cosas que me ponían nervioso. Primero fueron los ruidos. Sonidos como si alguien arrastrara los pies por el concreto, pero cuando salía a revisar, no había nadie. Pensé que podrían ser animales, perros callejeros o gatos, pero los ruidos sonaban demasiado pesados para ser de un animal pequeño. Después empezaron las llamadas telefónicas. El teléfono de la oficina sonaba a las 3 de la mañana, siempre a la misma hora. Cuando contestaba, solo escuchaba silencio, pero sabía que había alguien del otro lado porque podía oír una respiración muy suave, casi imperceptible. Al principio colgaba inmediatamente, pero después me quedaba escuchando unos segundos, tratando de entender qué estaba pasando. Una noche, después de 2 semanas de trabajo, llegó un cliente que me puso los pelos de punta. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con ropa sucia y el cabello gris muy largo. Sus ojos eran lo más perturbador. Parecía que miraba a través de mí, como si no estuviera realmente ahí. Se acercó al mostrador con una botella de agua y me dijo con voz ronca: «Muchacho, ten cuidado por las noches. Este lugar no es lo que parece». Le pregunté qué quería decir, pero solo movió la cabeza y se fue sin decir nada más. Esa misma noche, alrededor de las 4 de la mañana, vi algo que me heló la sangre. Estaba organizando unos productos en el mostrador cuando miré hacia afuera y vi una figura parada junto a la bomba número 3. Era la silueta de una mujer, pero algo estaba mal. No se movía para nada, era como si fuera una estatua. Salí para preguntarle si necesitaba ayuda, pero cuando llegué ahí no había nadie. Revisé todo el lugar, miré detrás de las bombas, en el baño, en la bodega, pero estaba completamente solo. Lo extraño es que cuando regresé a la oficina, pude ver mis propias huellas en el suelo, pero también había otras huellas más pequeñas, como de pies descalzos. A partir de esa noche, decidí anotar todo lo que pasaba en un cuaderno. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas por el cansancio, pero quería tener un registro de todo. Los días siguientes fueron más tranquilos, pero yo ya estaba nervioso todo el tiempo. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra me parecía sospechosa. Empecé a tomar más café para mantenerme despierto y alerta. Durante la tercera semana las cosas se pusieron peor. Una noche llegó un joven en motocicleta que me preguntó si había visto a su novia. Me describió a una muchacha de cabello negro, vestido blanco y pies descalzos. Le dije que no había visto a nadie así, pero cuando se fue, recordé las huellas que había visto junto a la bomba número 3. Esa misma noche, el teléfono sonó otra vez a las 3 en punto. Esta vez, en lugar de silencio, escuché una voz de mujer muy suave que decía: «Ayúdame». Le pregunté quién era y qué necesitaba, pero la línea se cortó. No pude dormir nada el resto de la noche. Al día siguiente le conté a don Carlos sobre las llamadas y los ruidos extraños. Él se puso muy serio y me dijo que había tenido otros empleados que se quejaban de cosas similares, pero que nunca le había dado importancia. Me aconsejó que no hiciera caso a esas tonterías y que me concentrara en mi trabajo, pero yo sabía que no eran tonterías. Algo estaba pasando en ese lugar, algo que no podía explicar con lógica. Durante la 4ª semana, conocí a doña Elena, una señora mayor que vivía en un rancho cercano. Llegó una noche a comprar medicinas para su esposo enfermo y se quedó platicando conmigo un rato. Cuando le mencioné los ruidos y las cosas extrañas que había visto, su expresión cambió completamente. Me contó que hace muchos años, antes de que construyeran la gasolinera, ese terreno había sido parte de un pueblo pequeño que se inundó durante una tormenta muy fuerte. Varias personas perdieron la vida esa noche, incluyendo a una joven llamada Patricia que se ahogó tratando de llegar a su casa. Según doña Elena, Patricia tenía el cabello negro y esa noche llevaba puesto un vestido blanco para una fiesta del pueblo. Su cuerpo nunca fue encontrado porque las aguas se llevaron todo hacia el río. Cuando doña Elena terminó de contarme la historia, sentí un frío horrible en todo el cuerpo. La descripción que me había dado el joven de la motocicleta coincidía exactamente con lo que acababa de escuchar.
Esa noche decidí buscar más información sobre lo que había pasado. Llamé a mi tío Jorge, que trabaja en el archivo municipal, y le pedí que revisara los registros de accidentes en esa zona. Al día siguiente me confirmó que efectivamente había habido una inundación en 1987, donde perdieron la vida a 8 personas, incluyendo a una muchacha de 18 años llamada Patricia Ruiz. Ahora todo empezaba a tener sentido, pero eso me daba más miedo todavía. Las siguientes noches fueron terribles. Las llamadas se volvieron más frecuentes, no solo a las 3 de la mañana, sino a diferentes horas. Siempre era la misma voz suave que decía, ayúdame, o a veces, solo susurraba mi nombre. Ricardo, Ricardo. Los ruidos también aumentaron. Ahora escuchaba pasos alrededor de todo el edificio, como si alguien caminara en círculos sin parar. Varias veces vi sombras moverse entre las bombas de gasolina, pero cuando encendía las luces exteriores, no había nadie. Una noche especialmente fría de noviembre, pasó algo que casi me hace renunciar inmediatamente. Estaba revisando el inventario en la bodega cuando escuché que se abrió la puerta principal. Salí rápidamente para atender al cliente, pero la tienda estaba vacía. Lo extraño es que la puerta seguía abierta y había un charco de agua en el suelo, como si alguien hubiera entrado empapado. Cerré la puerta con llave y limpié el charco, pero a los 5 minutos volvió a pasar lo mismo. Esta vez el charco era más grande y tenía forma de pisadas descalzas que iban desde la entrada hasta el mostrador. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Tomé el teléfono para llamar a la policía, pero cuando marqué el número, del otro lado contestó la misma voz de mujer. No te vayas, Ricardo. No me dejes sola otra vez. Colgué inmediatamente y salí corriendo de la tienda. Me quedé parado en el estacionamiento durante 1 hora, temblando de miedo, hasta que llegó un camionero que me preguntó si estaba bien. Le dije que había tenido un problema con el sistema eléctrico y regresé a la tienda. El resto de la noche la pasé sentado en una silla junto a la puerta, sin atreverme a moverme hasta que llegó mi relevo a las 6 de la mañana. Pero lo peor estaba por venir. Al día siguiente, don Carlos me citó en su oficina. Me dijo que había recibido quejas de algunos clientes que decían haber visto a una mujer extraña rondando la gasolinera por las noches. Algunos mencionaron que parecía estar buscando a alguien y que se acercaba a los autos para preguntar por una persona llamada Ricardo. Sentí que el mundo se me venía encima. Ya no era solo yo quien estaba viendo cosas. Otros también la habían visto y por alguna razón me estaba buscando específicamente a mí. Esa noche decidí enfrentar la situación. Preparé un termo con café bien cargado, puse mi cuaderno sobre el mostrador y esperé. Si Patricia quería hablar conmigo, yo estaba dispuesto a escucharla. A las 12:30 llegó un cliente normal, un señor que compró cigarros y se fue. A la 1 llegó una pareja joven que cargó gasolina. Todo parecía normal hasta que dieron las 3 de la mañana. El teléfono sonó como siempre, pero esta vez no contesté. Dejé que sonara hasta que se cortó solo. 5 minutos después volvió a sonar, y otra vez lo dejé sonar. A la tercera llamada, decidí contestar. «¿Patricia?», pregunté con voz temblorosa. «Sí», respondió la voz suave. «Necesito que me ayudes, Ricardo». «¿Qué necesitas?», le pregunté, aunque mi mano temblaba tanto que casi se me cae el teléfono. «Necesito que me encuentres. He estado buscando el camino a casa por tanto tiempo, pero no puedo encontrarlo sola». Le pregunté dónde estaba, pero la línea se cortó. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Me quedé sentado ahí, sosteniendo el teléfono, tratando de entender qué acababa de pasar. Entonces escuché los pasos otra vez, pero esta vez venían de adentro de la tienda. Pasos lentos y húmedos que se acercaban hacia donde yo estaba. Miré hacia los pasillos, pero no podía ver nada en la oscuridad. «¿Patricia?», dije en voz alta. «¿Estás aquí?». Los pasos se detuvieron. El silencio era tan profundo que podía escuchar el zumbido de los refrigeradores y el tic-tac del reloj en la pared. Después, muy suavemente, escuché su voz otra vez, pero esta vez no venía del teléfono. Venía de algún lugar detrás de mí. «Ayúdame a llegar a casa, Ricardo. Mi familia me está esperando». Me di vuelta lentamente y la vi.
Estaba parada junto al refrigerador de bebidas, exactamente como me la había descrito el joven de la motocicleta. Cabello negro largo y mojado, vestido blanco que goteaba agua constantemente, y pies descalzos que dejaban charcos en el suelo. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Estaban completamente blancos, sin pupilas, y me miraban con una expresión de tristeza y desesperación que nunca voy a poder olvidar. «Patricia», le dije tratando de mantener la calma, «¿qué necesitas que haga?» Ella se acercó un paso y el agua de su vestido formó un charco más grande. Cuando habló, su voz sonaba como si viniera de muy lejos, como si hablara desde el fondo de un pozo. «Necesito que me lleves al cementerio. Mi familia está enterrada ahí, pero yo nunca llegué. He estado perdida todos estos años buscando el camino». Le pregunté por qué había venido específicamente conmigo, y su respuesta me heló la sangre. «Porque tú puedes verme», dijo. «La mayoría de las personas no pueden. Solo algunos tienen esa capacidad, y tú eres uno de ellos. Por eso te elegí». En ese momento entendí por qué había estado sintiendo tanto miedo todos estos meses. No era solo por los ruidos o las llamadas. Era porque una parte de mí sabía que podía ver cosas que otros no podían. Y eso me convertía en un blanco para quienes necesitaban ayuda desde el otro lado. Patricia me explicó que llevaba 36 años atrapada en ese lugar, en el mismo sitio donde había perdido la vida. Me contó que cada noche trataba de encontrar el camino al cementerio donde estaba su familia, pero siempre terminaba regresando a la gasolinera. «Es como si hubiera una cuerda invisible que me jala de vuelta», me dijo. «No puedo alejarme de aquí. Necesito que alguien me guíe, alguien que pueda verme y caminar conmigo». Le dije que sí la ayudaría, pero que tendría que esperar hasta que terminara mi turno. Ella asintió y se desvaneció lentamente, como humo que se disuelve en el aire. El resto de la noche la pasé temblando, tomando café tras café, tratando de procesar lo que había pasado. A las 6 de la mañana llegó Javier, el empleado del turno de día, y yo salí corriendo sin explicarle nada. Durante todo el día no pude pensar en otra cosa. Había prometido ayudar a Patricia, pero no tenía idea de cómo hacerlo. ¿Realmente podría guiarla al cementerio? ¿Qué pasaría después? ¿Se iría en paz o me seguiría pidiendo más cosas? Esa tarde fui a visitar a doña Elena para pedirle más información sobre Patricia y su familia. Me contó que los Ruiz habían sido una familia muy querida en el pueblo antes de la inundación. Patricia era la hija menor y estaba por casarse cuando pasó la tragedia. Su prometido se llamaba Miguel, me dijo doña Elena. Él sobrevivió a la inundación, pero nunca se recuperó de perder a Patricia. Se fue del pueblo poco después y nunca más supimos de él. Dicen que se volvió loco de la tristeza. También me dijo que la familia Ruiz estaba enterrada en el cementerio municipal de San José, a unos 20 kilómetros de la gasolinera. Era un cementerio viejo que ya casi no se usaba, rodeado de árboles y muy pocas luces. Cuando llegué esa noche al trabajo, ya tenía un plan. Esperaría hasta las 3 de la mañana, cerraría la gasolinera por un rato y llevaría a Patricia al cementerio en mi auto. Pensé que tal vez así podría descansar en paz y yo podría seguir trabajando sin problemas, pero las cosas no salieron como yo esperaba. A las 2:30 llegó un cliente que me puso muy nervioso. Era un hombre joven de unos 30 años con los ojos hundidos y la ropa muy arrugada. Se veía como si no hubiera dormido en días. Se acercó al mostrador y me preguntó: ¿Has visto a una muchacha de vestido blanco? Se llama Patricia. Mi sangre se congeló. Le pregunté cómo se llamaba y me dijo: Miguel Santana. He estado buscando a Patricia durante muchos años. Sé que está aquí. Entonces entendí quién era. El prometido de Patricia, el que había sobrevivido a la inundación y se había vuelto loco de tristeza. De alguna manera había descubierto que ella estaba en la gasolinera y había venido a buscarla. Ella me ha estado llamando en sueños, me dijo Miguel con voz desesperada. Me dice que está perdida, que necesita ayuda para llegar a casa. He manejado toda la noche para llegar aquí. En ese momento aparecieron los dos, Patricia y Miguel, parados uno frente al otro en el centro de la tienda. Pero algo estaba terriblemente mal. Miguel no parecía estar vivo tampoco. Su piel era gris
y sus ojos tenían la misma expresión vacía que los de Patricia. Me di cuenta de que Miguel había perdido la vida años atrás, probablemente por su propia mano, y que ahora también estaba atrapado, buscando a Patricia por toda la eternidad. Los dos me miraron al mismo tiempo y dijeron al unísono: «Ayúdanos a estar juntos para siempre, Ricardo». En ese momento entendí que había cometido un error terrible. No eran almas perdidas buscando descansar en paz. Eran algo mucho más peligroso. Habían estado esperando durante décadas por alguien como yo, alguien que pudiera verlos y ayudarlos, pero no para encontrar la paz, sino para algo completamente diferente. «¿Qué quieren de mí?», les pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Patricia sonrió, pero su sonrisa era horrible, demasiado ancha, y cuando habló, su voz sonaba diferente, más grave y siniestra. «Queremos que te quedes con nosotros», dijo. «Queremos que seas parte de nuestra familia para siempre. Hemos estado tan solos durante tanto tiempo». Miguel se acercó más y pude ver que su cara tenía marcas extrañas, como si se hubiera lastimado a propósito. «Puedes quedarte aquí con nosotros, Ricardo. Nunca más estarás solo. Nunca más tendrás que preocuparte por nada». Traté de correr hacia la puerta, pero mis piernas no me respondían. Era como si hubiera raíces invisibles que me tenían atado al suelo. El aire se volvió espeso y frío, y las luces de la gasolinera empezaron a parpadear. «No puedes irte», dijo Patricia acercándose más. «Ya eres parte de esto. Desde la primera noche que nos viste, ya eras nuestro». Entonces entendí la horrible verdad. No habían estado buscando ayuda para irse. Habían estado buscando a alguien que se quedara con ellos para siempre. Alguien que pudiera verlos y que se convirtiera en parte de su mundo de sufrimiento eterno. Traté de gritar, pero no me salía la voz. Traté de rezar, pero no recordaba ninguna oración. Lo único que podía hacer era quedarme ahí parado, viendo cómo se acercaban más y más. Patricia extendió su mano hacia mí, y cuando me tocó el brazo sentí un frío tan intenso que era como si me quemara. Su piel estaba helada y húmeda, y donde me tocó, mi piel se puso gris como la de ellos. «Ya casi termina», dijo suavemente. «Solo relájate. Pronto ya no sentirás dolor nunca más». Miguel me tocó el otro brazo, y la sensación de frío se extendió por todo mi cuerpo. Podía sentir como mi corazón latía cada vez más lento, como mi respiración se volvía más difícil. En ese momento llegó un camionero que tocó el claxon afuera. Patricia y Miguel se alejaron rápidamente y desaparecieron, pero el daño ya estaba hecho. Cuando miré mis brazos, tenían marcas grises donde me habían tocado, y podía sentir que algo había cambiado dentro de mí. Atendí al camionero como pude, tratando de actuar normal, pero sabía que ya no era el mismo. Las marcas en mis brazos no desaparecieron con el tiempo. Al contrario, se fueron extendiendo lentamente. Durante las siguientes semanas, Patricia y Miguel aparecieron cada noche. Ya no me pedían ayuda. Solo se quedaban ahí, mirándome, esperando. Sabían que eventualmente me uniría a ellos, y no había nada que yo pudiera hacer para detenerlo. Traté de renunciar, pero don Carlos me dijo que no podía dejarme ir. Según él, yo era el mejor empleado nocturno que había tenido, y los clientes siempre comentaban lo servicial que era. Lo que él no sabía es que cada noche yo era un poco menos humano. Las marcas grises siguieron extendiéndose. Primero llegaron a mis hombros, después a mi pecho. Mi piel se volvía más fría cada día, y empecé a perder la capacidad de sentir cosas normales como el hambre o el cansancio. También empecé a ver más espíritus. No solo a Patricia y Miguel, sino a otros que habían perdido la vida en accidentes en esa carretera. Todos me miraban con la misma expresión de esperanza, esperando que me uniera a ellos. Una noche, un mes antes de que terminara mi transformación, llegó otro empleado nuevo para el turno de día. Era un muchacho joven, de unos 22 años, que se llamaba Daniel. Cuando lo conocí, pude ver algo en sus ojos que me resultó familiar. Era la misma expresión que yo había tenido cuando empecé a trabajar ahí. Él también podía verlos. La primera noche que Daniel trabajó el turno nocturno, yo ya había desaparecido completamente de mi vida anterior. Mi familia pensaba que me había ido a trabajar a otro estado. Mis amigos dejaron de buscarme. Para el mundo exterior,
Ricardo Hernández Morales ya no existía, pero yo sí existía, solo que ahora era parte de algo diferente. Algo que esperaba en la gasolinera El Viajero todas las noches. Ahora somos 4, Patricia, Miguel, yo y pronto Daniel. Él está empezando a ver las mismas cosas que yo vi. Escucha los mismos ruidos, recibe las mismas llamadas. Anoche le tocamos el brazo por primera vez, y esta mañana vi las marcas grises en su piel. Daniel no lo sabe todavía, pero ya es nuestro. Ya es parte de la familia. Y cuando él se complete, esperaremos a que llegue el siguiente. Porque siempre hay alguien más que puede vernos, alguien más que puede ayudarnos a crecer. La gasolinera El Viajero sigue funcionando normalmente durante el día. Los clientes llegan, cargan gasolina, compran sus cosas y se van sin saber lo que realmente pasa ahí por las noches. Pero nosotros sabemos, nosotros esperamos, y si alguna vez tienes que parar en una gasolinera solitaria durante la madrugada, y el empleado te mira de una manera extraña, como si pudiera ver algo que tú no puedes ver, mejor sigue manejando, porque tal vez nosotros ya te estemos esperando, y una vez que formas parte de la familia, nunca más podrás irte.